Qué cantidad de gente, ¿eh? Sí, sí, vos sos una estrella. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva tarde de profesores republicanos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alberto Coan. Yo presido Asociación Civil Río Paraná de la ciudad de Santa Fe. Y nosotros con un gran gusto le damos el servicio de la plataforma Zoom a profesores republicanos. Así que nuevamente agradezco la presencia y la compañía de todos ustedes en esta tarde. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi gran amigo y colega y a quien admiro mucho, el doctor Daniel Sapsay. Daniel, por favor. Muchísimas gracias, Alberto, doctor Alberto Coan. Realmente es un honor que Río Paraná, que es una asociación que está trabajando tanto y tan bien por la modificación de pautas culturales que tienen que ver con una revisitada o una revisión de lo que es el liberalismo como cultura y como sistema, y al mismo tiempo los valores de la República. Así que junto con profesores republicanos, que es la organización a la que yo integro y que tú también integras, que tiene unos 2 años, que está compuesta por un número muy grande, más de 100 figuras realmente trascendentes, incluyendo figuras de trascendencia internacional, como es el caso de Pilar Rahola y de Lorisa Nata, que son profesores republicanos. No nombro ningún argentino porque me voy a olvidar de muchísimos, y realmente hay nombres más que ilustres. Y hemos trabajado, yo hace poco que me integré hará 6 meses, se ha trabajado en proclamas, por ejemplo, en la defensa de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, en su momento con los traslados, como en la presentación de un amparo por el tema de la malversación, de la coparticipación correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, desde una actitud absolutamente inconstitucional. Lo hicimos en nuestra calidad de ciudadanos, habitantes de la ciudad de Buenos Aires, entre muchas otras iniciativas, que no los quiero aburrir, pero realmente son numerosísimas, y la clave es la enorme diversidad que tiene el grupo. Realmente las profesiones son variadísimas, los abogados somos probablemente la primera minoría, pero hay literatos, hay filósofos, hay una gran cantidad de traductores, por supuesto hombres y mujeres, ¿no? Yo no digo traductores, traductoras y todo eso porque me parece que no cabe, no es necesario, ya se sabe, yo trato de hablar el castellano. Así que en esta oportunidad, como también es otra de las actividades de nuestra organización, de nuestra asociación, que es la realización precisamente de entrevistas, de conversaciones con grandes personalidades. Así es como tuvimos a los 2 nombrados, como hemos tenido hace muy pocos días a un especialista en temas internacionales, como es el doctor Claudio Fantini, como ha habido también miembros ilustres, ahí lo veo al doctor Beltrán Gambier, que es un gran abogado, pero además un gran hombre de la cultura, y que nos dio precisamente una actividad magnífica, y tuvimos también con Santiago Kovadlov, es decir, una amplísima gama, digo solo algunos nombres, y en esta oportunidad realmente para mí es un placer enorme que Nicholas Shumway sea quien nos acompañe. ¿Por qué digo que es un placer enorme? En primer lugar, porque hay una amistad que para mí me honra, que ya tiene muchos años, nos conocimos en un evento, creo que hace más de 20 años, precisamente en Houston, donde hoy vive Nicholas, en ese momento vivía en Austin, era el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, y ahí nos conocimos, y creo que fue como una especie de flechazo, porque la amistad nació desde que nos vimos, me parece, que no pasa muy seguido.
Y a mí me pareció rápidamente, yo lo conocía de nombre obviamente, porque es el autor, de a poco voy desgranando entonces los antecedentes más trascendentes, de la invención de la Argentina, que creo que es un libro imprescindible, porque él analiza con un cuidado poco común y con una investigación monumental el siglo XIX de la Argentina, de la visión de la literatura y de la historia. Y creo que nos permite entrar en las claves de qué nos pasó a los argentinos. Pero además, y esa va a ser una de las primeras preguntas, él ha desarrollado el concepto de aquellas ideas fundantes de una determinada nación, de un Estado-nación. ¿En qué consiste el concepto? Él lo va a dar. Y se ha ocupado particularmente tanto en su país como en el nuestro, con todas las diferencias en la evolución de ambos países. ¿Qué quiere decir ese concepto? Que es como una suerte de disparador para el nacimiento de un nuevo Estado. Además, es un gran amigo de la Argentina. Antes de la pandemia venía prácticamente todos los años. Alguna vez tuve yo que ver con que viniese, lo cual también me alegra mucho. Tuve la suerte de haber presentado libros de Nick Shumway, porque no solo la invención argentina, pero igual una de las tantas reediciones de Invención de la Argentina, tuve la suerte de presentar. Con lo cual, paso directamente al inicio de esta entrevista, o charla, como se la quiera llamar, en donde yo me voy a limitar a disparar ideas, preguntas, etcétera, etcétera. Así que, Nick, muy buenas tardes. Si querés hacer alguna réplica de lo que yo he dicho, con muchísimo gusto, y después entonces nos largamos con la primera pregunta, que de todas maneras ya está formulada. Bueno, primero yo estoy muy honrado por esta invitación. Me veo aquí con gente que no conozco, gente obviamente muy distinguida. También quisiera repetir lo que dijo Daniel Samsay. Yo lo conocí en un congreso organizado por Rice University, de la cual yo acabo de jubilarme. Pero fue un evento sobre temas latinoamericanos y la verdad no recuerdo muy bien exactamente cuál fue la idea del congreso. Había gente de... Perdón, Nick, fue México. México fue el issue. ¿Fue México? ¿Solo sí. México? Sí, Bueno, porque era la democratización electoral de México. Iba a haber una elección crucial justo antes de que ganara Fox y se terminara con el monopolio del PRI. Bueno, entonces Zedillo había dejado de ser presidente y entonces comenzaba la presidencia de Fox, así es. Pero lo que sí recuerdo, y eso quisiera repetir algo que dijo Daniel, que lo conocí, lo vi, le escuché hablar un poco y me dije inmediatamente, este señor va a ser un amigo. Así que ha sido una amistad que ha durado ya más de 20 años, así que muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros y como te decía, después de un espacio en que vamos a conversar, van a haber preguntas de la gente, pero la primera es precisamente que vos nos puedas transmitir esta idea de las, no es exactamente ese el término que vos utilizás, pero lo fundante de las naciones que produce la invención de una nación. ¿En qué consiste esa idea tan importante, tan interesante y tan innovadora? Bueno, para contestar, para responder a esta pregunta, quisiera señalar un ensayo muy conocido de Ernst Renan, el gran pensador francés, que allá por 1885 escribió un artículo, bueno, creo que fue una conferencia, después la convirtió en artículo, que se llama precisamente ¿Qué es una nación? Y ahí empieza con una larga lista de lo que no es una nación. Primero dice que no es una religión, no es una lengua, no son fronteras naturales, o una serie de cosas que no hay. Y después llega a la conclusión de que básicamente una nación es una idea que una comunidad de seres humanos puede aceptar como proyecto nacional. Y tiene una frase bastante linda, dice que una nación es básicamente un plebiscito diario. Un plebiscito diario, es decir, que todos
consentimos en ser parte de esa nación, cumplir con las reglas de esa nación, y entonces sacamos mucho provecho de ser parte de la comunidad, pero al mismo tiempo rendimos cierta independencia nuestra personal para pertenecer a esa comunidad. Aceptamos las leyes, aceptamos los modos de hacer las cosas, así que la nación en última instancia es nada más que una idea aceptada y practicada por una comunidad de seres humanos. Ahora, habiendo dicho eso como teoría, también podemos ver en la práctica cómo las naciones modernas, las naciones... No se escucha. No se oye. Se muteó, Nicolás. Estás muteado, Alberto. Ahora sí. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien. Bueno, estaba, bueno, no sé dónde, qué es lo que no escucharon, que sé que es una pregunta estúpida. Si no la escucharon, No. decímelo de que no. No, pero estaba con los del plebiscito diario. Ah, sí, bueno, Pertenecer. esa famosa frase de Renan, que una nación es un plebiscito diario. Y es básicamente que hay una serie de ideas, una constitución, una serie de leyes, un código civil, o de una historia compartida. Y de alguna forma somos parte de esa comunidad. Y esa comunidad es como un plebiscito diario porque consentimos en ser parte de esa comunidad. Ahora, eso en parte la teoría. Ahora, si entramos en los detalles, si vemos entonces la historia y el desarrollo histórico de las naciones, entonces vemos cómo cada nación ha tenido un proyecto de nación, y ese proyecto de nación ha tenido que ser, siempre ha sido desarrollado de acuerdo con ese de valores y una serie de circunstancias históricas, físicas. Ahora, si puedo hablar un poco de los Estados Unidos. Estados Unidos obviamente comenzó como una colonia británica, pero era una colonia británica muy frágil. Los ingleses en el siglo XVIII tenían un montón de problemas ahí sobre la monarquía, la religión, guerra civil, regicidio, es decir, un montón de problemas. Entonces, se ha dicho a veces que Estados Unidos fue fundado por una nación distraída. Ahora, la frase en inglés es muy linda, dice, in a moment of absent-mindedness. Y es verdad que no tenían un plan de colonización cuando se fundó Estados Unidos. Así que podemos hablar de Estados Unidos como, yo diría que hubo como tres corrientes principales, grupos principales, que hicieron las colonias llamadas británicas. Primero, en el norte había el grupo puritano, es decir, que un grupo de religiosos que tenían cierta visión, no estaban de acuerdo con la Iglesia de Inglaterra, tampoco con la Iglesia Católica, y tenían, por un lado, algunos prejuicios, o decir que ellos tenían la única verdad, así que no, pero dentro de su comunidad había una serie de prácticas medio democráticas. O decir, tenían su idea de cómo gobernar la iglesia. Y ese de cómo gobernar la iglesia de los puritanos, más adelante informaría en parte la formación de la sociedad civil de Estados Unidos. Otro grupo, si uno va un poco más al sur, a los estados de Nueva York, New Jersey, Maryland, Pennsylvania, había de todo ahí. Había de todo ahí, había luteranos, católicos, judíos, de todas las naciones. Entonces ahí se formó realmente la necesidad de una comunidad política que de alguna forma tenía que ser inclusiva para incorporar a toda esa gente. Y se creó realmente la idea de una convivencia entre muchos grupos. Y yo diría que ahí es donde realmente nació la idea de los Estados Unidos que iba a formarse como comunidad política después. Después, al sur de Estados Unidos, una sociedad totalmente diferente. Y era básicamente una sociedad de grandes estancias o de plantations, como decimos nosotros. Mucho más parecido a Brasil que a Nueva Inglaterra.
Así que de esos tres grupos llegó un momento que por motivos políticos decidieron formar una nación, pero esa nación fue forjada precisamente como una idea negociada, muchas ideas negociadas, que por fin terminó en crear una constitución y una unión. Pero es interesante que la constitución no hizo la nación. La constitución marcó el camino. Pero George Washington, el primer presidente de Estados Unidos y también el gran héroe de la independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra, dijo en cierto momento que lo más importante para Estados Unidos, para los ciudadanos de Estados Unidos, es que tendrían que desarrollar hábitos constitucionales. Y me encanta esa frase, hábitos constitucionales, porque la idea es que ser parte de esa comunidad requiere hábitos. Y esos hábitos son lo que vamos a hacer políticamente. Ahora, obviamente Estados Unidos ha tenido una historia muy conflictiva, una guerra civil horrible entre los estados del norte y los estados del sur. Ha tenido éxito en muchas cosas, en otras cosas estamos tratando de hacer una nación nueva. Ahora, si comparamos eso con la Argentina, vemos grandes diferencias. Y una de las grandes diferencias es que España, ahora ya sé que a lo mejor no es políticamente correcto hablar de un buen colonizador, pero España como fuerza colonizadora tenía un plan, tenía un orden y tenían un sistema de jueces, de leyes, de representantes, etc. Tenía un proyecto que Inglaterra no tenía. Entonces, es interesante leer la historia española como ese plan de nación, o ese plan de imperio, mejor dicho, ese plan de imperio, era un plan que tuvieron desde el comienzo. Además, tenían una unión religiosa, la Iglesia Católica era la única iglesia permitida, así que no negociaron con los mismos problemas que tuvimos en Estados Unidos. Otros problemas. Ahora, la Argentina fue parte de ese proyecto, pero la Argentina fue fundada, podemos decir, como Buenos Aires por lo menos, bastante tarde en esa experiencia colonial de España. Por lo tanto, yo diría que la impronta española es menos en la Argentina que en países como Perú y como México. Ahora, eso también se ve se acentúa mucho con la llegada de tantos inmigrantes en la Argentina. A mí me parece interesante que en la Argentina tengo algunos amigos que tienen apellidos españoles, pero tengo muchos que son italianos, rusos, alemanes, etcétera, de todas las naciones. Así que el desarrollo de la Argentina fue diferente. Pero el proyecto de nación que la nación quiso crear después de las guerras de la independencia era básicamente una república, y una república muy parecida a la república en Estados Unidos. Y las dos naciones somos descendientes de lo que yo llamaría la Ilustración, o, para usar una palabra bastante polémica, del liberalismo, de la visión del liberalidad. Ahora, si estoy hablando demasiado, por favor, me pueden interrumpir. No. Yo te voy a hacer una pregunta a raíz de lo que fuiste hablando, que me parece muy interesante, sobre todo de lo que yo percibí a vos como profesor americano. A mí lo que me sorprendió, no digo ni gratamente ni ingratamente, me significó algo distinto de mi experiencia con profesores europeos, particularmente franceses. Es decir, la religión es algo muy importante para vos, para casi todos los profesores. Es decir, vos sos un gran liberal y sos un hombre de iglesia, es decir, estás muy ligado a la iglesia episcopal. Yo tuve la suerte, además de asistir a oficios de tu iglesia contigo, que te lo agradezco porque me emocionó profundamente, sobre todo en Houston los domingos. Y esto es algo que en una cierta estructura de pensamiento que tenemos nosotros, es como que no calza del todo el gran profesor y al mismo tiempo un hombre que está ligado a una institución religiosa. Lo pregunto y lo digo para que a partir de allí, porque creo que tiene mucho que ver con tu país eso. Es un país de un gran pluralismo religioso, donde no hay una religión preferida, pero la religión es muy importante. Esto es así,
¿Qué diferencia ves con la Argentina, donde sí hay una región preferida y sin embargo no sé si en la gente juega el rol tan importante que en ustedes sí juega? Bueno, una pregunta complicada y quisiera comenzar con explicación histórica. Sí. Cuando Lutero, sobre todo, y Calvino, cuando rompieron con la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, el primer problema que tenían era cómo establecer su autoridad. ¿En qué se basaba su autoridad? Porque en la Iglesia Católica Romana, obviamente, la autoridad depende de la sucesión apostólica. Si uno dice que la sucesión apostólica, que el Papa es el sucesor de San Pedro, etcétera, etcétera, y de ahí viene la autoridad. Y en tiempo de la Contrarreforma, entonces esa idea se desarrolló mucho para decir que solo los sacramentos de la Iglesia romana eran válidos. Ahora, Calvino y Lutero se rebelaron contra esa idea, contra el control y también contra la corrupción de la Iglesia. Pero entonces tenía un gran problema. ¿Cómo nos gobernamos? ¿Dónde reside la autoridad? Si la autoridad no reside en la sucesión apostólica, ¿dónde reside? Y la respuesta es que reside en la congregación. Y la congregación formada de acuerdo con principios cristianos, principios bíblicos, esa congregación es lo que gobierna. Y entonces, si uno ve, por ejemplo, las grandes sectas, podemos decir protestantes. Ahora, si vemos la iglesia episcopal, los presbiterianos, los congregacionalistas, que eran básicamente los puritanos. Ahora, lo interesante es que esos términos episcopal, presbiteriano y congregacionalista no tienen que ver con doctrina. Tienen que ver con cómo gobernar la iglesia. Ahora, en la iglesia episcopal, en el sistema anglicano, el consejo de obispos es la base del gobierno de la iglesia. Ahora, los obispos son elegidos, tienen un límite de cuántos años pueden servir, pero tiene un proceso medio democrático. Ahora, presbiteriano es interesante porque el presbiteriado significa una especie de senado. Entonces la iglesia, yo soy músico en mi otra vida, entonces yo fui ministro de música en la iglesia presbiteriana, y hay un chiste presbiteriano que no sé si van a entender, pero que si 5 presbiterianos se reúnen, lo primero que van a hacer es organizar 10 comités. Y es cierto que yo voy a decir que, y esa idea del orden de la iglesia, y los derechos. Ahora, el sistema congregacionalista es mucho más desconectado porque cada congregación es independiente. Entonces, por ejemplo, entre los bautistas, que tienen ese sistema todavía, la congregación es independiente. Ahora, esa congregación puede entrar en federaciones con otras iglesias bautistas, pero hay iglesias bautistas totalmente independientes. Casi todas ellas son bastante conservadoras, pero también hay congregaciones bautistas liberales. Ahora, lo que quiero decir con eso es que cuando los debates de cómo organizar la sociedad política del país, vemos que muchos de los problemas eran los mismos problemas que la iglesia confrontaba en cómo organizar la iglesia. Entonces, los debates de cómo organizar la iglesia, cómo gobernar la iglesia, eran en muchos sentidos el mismo debate de cómo organizar la sociedad política. Ahora, eso obviamente no pasó en los países católicos, es decir, que la iglesia católica de ninguna forma se organiza de esa forma. Entonces, una de las características, una de las diferencias más importantes entre el liberalismo latinoamericano, el liberalismo francés, diría, y el liberalismo angloamericano, es que entre el liberalismo angloamericano nunca ha habido polémica con la iglesia. Es decir, la idea del anticlericalismo no existe en nuestras sociedades. En cambio, en las sociedades latinoamericanas, el liberalismo casi por definición es anticlerical. Y ese anticlericalismo es una de las cosas que define el liberalismo en América Latina,
y que ha servido, yo creo, en parte para desacreditar el liberalismo para muchas personas. Pero ese es un debate que en Estados Unidos nunca tuvo lugar, nunca existió. Ahora, la importancia de la iglesia en los Estados Unidos, yo creo que hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones es que son comunidades, o decir, hay asociaciones, y uno entra libremente en esa asociación. Si quiere pertenecer a otra iglesia, puede. Si quiere cambiar de congregación, puede. Así que, pero la identidad religiosa del país, yo creo que proviene en parte de la variedad que hay. Así que, y ser anglicano liberal no es ningún problema. Nick, has adelantado muchísimo en lo que yo te iba a preguntar, por eso te voy a llevar mucho más a la actualidad. Primero, obviamente, el enorme cambio que se ha producido en tu país. ¿Qué significa ese cambio? ¿Qué futuro le ves? Tanto, digamos, el futuro de la presidencia Biden, como si hay un futuro para el trumpismo, como ya se habla, que es la primera vez que yo oigo en tu país que se habla de un ismo. Ustedes han tenido grandes presidencias, pero ismos yo no recuerdo. Creo que no me equivoco, lo cual me preocupa porque no me parece que sea algo que mejore la calidad de democracia, sino que por el contrario la deteriora, porque todo ismo tiene la pretensión de ser el único pensamiento, el único movimiento nacional. Sí. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas y simplemente voy a qué piensas de esto, de qué significa el cambio de presidencia. ¿Cómo ves que van a ser los ejes reales de esta nueva presidencia? ¿Y qué futuro le augurás a Trump y el llamado trumpismo? Bueno, son muchas preguntas y muchos temas. Primero, perdóname, si te abrumo, vos desgranalas. No, pero que vos decís tantas cosas interesantes que suscitás muchos temas. Bueno, primero, el cambio, casi me atrevo a decir el cambio climático en el país desde que Trump dejó la Casa Blanca y a Biden entró, es algo que casi se respira. O decir, un cambio de actitudes. Ahora tenemos un presidente muy calmado, nada histérico, que valoriza mucho la cortesía, la civilidad. Así que es otro mundo, es otro discurso, sin hablar de los temas. Pero por otra parte, Biden ha entrado en la presidencia con una tremenda preparación, y ahora preparación personal, porque había sido senador durante más de 30 años, también fue vicepresidente, y ahora es presidente del país. Así que llega con muchísima preparación y mucha experiencia, él como individuo. Pero también se ha manifestado como un gran organizador. Ahora, durante la campaña organizó varios equipos, varios comités para hablar de ciertos temas. Inmigración, que es un tema muy candente en este país. Cambio climático. Los problemas económicos de este momento causados principalmente por la pandemia. ¿Cómo bregar con la pandemia? Así que llega al poder con una serie de ideas ya bien desarrolladas. Y otra cosa que distingue mucho a Biden del presidente anterior es que Biden es una persona que busca y sabe escuchar consejos. Respeta la inteligencia, respeta la ciencia, respeta lo que otra gente sabe. Y toma decisiones de una forma medio, no digo lenta, porque sí toma decisiones, pero escucha muchas opiniones. Así que esos comités que él organizó demuestra que es otro tipo de gobierno, un gobierno formado por muchos consensos y con mucha información. Ahora, él ha dicho claramente cuáles son sus prioridades. Si ustedes quieren visitar la página web del presidente, van a ver muy bien lo que él dice que va a hacer. Ahora, su primera prioridad es controlar la pandemia. Ahora, la pandemia es una cosa que nunca ha pasado. Ahora, tenemos que casi ir a 100 años atrás para encontrar una pandemia mundial como esta. Ahora, ¿cómo controlar eso?
y otra vez ha entrado con un plan de logística, que lo importante, obviamente muy importante, inventar las vacunas, y con la invención de las vacunas también inventaron, descubrieron nuevas técnicas que nos van a ayudar mucho en el futuro para contener y para pegar con los virus. Pero por otra parte, el problema logístico, cómo conseguir vacunar a una nación de más de 300 millones de personas. Obviamente un problema enorme, pero tiene un plan. Ahora, aquí en Houston, por ejemplo, se acaba de abrir varios centros de vacunación que son estadios, por ejemplo. Hay 2 estadios aquí muy importantes de béisbol, y es donde están vacunando a la gente. Así que entró con la idea de controlar la pandemia, pero de una forma ordenada. Ahora, Trump, en cambio, negaba que la enfermedad existiera. Y después dijo, no, los estados lo pueden hacer. Así que dejó todo en manos del estado, o de los estados individuales, de los gobernadores. Y obviamente eso no funcionó. Ahora, su segunda prioridad es restaurar la actividad económica. Ahora, y en ese sentido, podemos ser más o menos optimistas en Estados Unidos, creo, porque hay mucha demanda acumulada. Hay mucha demanda que no ha podido expresarse, manifestarse, porque estábamos todos encerrados en una cuarentena. Pero con ese plan que él tiene, ahora tiene un proyecto de ley que va a insertar en la economía casi $2.000 millones para estimular la economía. Y yo creo que esa ayuda, y además con la demanda reprimida que ha habido, que vamos a ver una gran recuperación económica más adelante en este año. Ahora, otra cosa que ha querido hacer es que ha querido reconectarse con el mundo. Ahora, es interesante que Trump se peleó con medio mundo, pues se peleó con todos los aliados de Estados Unidos, trató de hacer amistad con algunos de los dictadores más nefastos del mundo, y además se salió del Acuerdo de París, se salió ¿cómo se llama? La OSD. Sí, o decir que, y entonces él ha querido reconectarse con todos ellos. Y eso se ve muy bien en la persona que ha elegido para ser el ministro, o el secretario de Estado, como decimos acá, pero que sería ahí el ministro de Relaciones Exteriores. Y Blinken es un hombre ideal para hacer eso. Es un diplomático de mucha experiencia y ha trabajado muy, muy bien. El señor que ha nombrado como el subsecretario para la América Latina es un chico, bueno, no sé, es un chico, pero es más joven que yo, así que es un chico. Juan Sebastián González, que otra vez un señor muy, muy cualificado para lo que quería hacer. Ha sido asesor a Biden, sabe mucho de América Latina, nació en Colombia, así que estamos viendo ahí esa idea de reconectarse con el mundo, pero para dialogar. Biden ha sido muy claro que no cree que Estados Unidos debe imponerse. Tiene que escuchar a las demás naciones y formar consensos. Consenso, estoy buscando otra palabra, pero en fin, consenso de muchas personas, colaboración de muchas personas. Tipo alianzas, tendría que ser. Alianzas sería la palabra. Ahora, otra cosa que ha dicho, que quiere responder al cambio climático. Reconoce que es un gran problema eso. Y Trump no quería usar la palabra, prohibió el uso de la palabra cambio climático. Y entonces, otra vez estamos viendo que Biden quiere conectarse con las organizaciones mundiales que tenemos que confrontar ese problema del cambio climático. La tormenta que tuvimos aquí en Texas la semana pasada fue resultado de algunos de estos cambios. También ha cambiado mucho, quiere hablar de problemas de desigualdad y quiere hablar de problemas de prejuicio,
de racismo, de prejuicio sobre cuestiones de sexualidad, cuestiones de género, cuestiones de acceso a servicios médicos. Así que quiere hablar de esos temas. Así que es un mundo muy, muy diferente el que él quiere presentar. Y por último, él quiere resolver de una forma humana y una forma lógica el problema de la inmigración en Estados Unidos. Así que una de las cosas, y otra vez, eso lo vemos en el vocabulario. Ahora, con Trump se hablaba de extranjero ilegal. Ahora, él quería usar la palabra indocumentado, un ser humano sin documentos, que es mucho más justo y mucho más descriptivo de lo que es. O también quería hablar de no ciudadano, non-citizen, que sencillamente que describe su estatus político, pero el término ilegal ya perjudica la fama de esa persona. Así que con eso estamos viendo otro ambiente y otra forma de acercarse a los problemas. Nick, yendo, digamos, a situaciones concretas que ocurren en Latinoamérica y que tienen mucho eco en tu país, me refiero, por ejemplo, a la situación de Venezuela. Me refiero frente a eso, cómo va a ser Estados Unidos en relación a Brasil y Argentina, el caso de Colombia, México. Es decir, pero frente al chavismo, ¿cuál va a ser la actitud de esta presidencia? Porque Trump parecía muy amenazante y demás, pero no resolvió nada, a mi modo de ver. ¿Cuál pensás que va a ser la política de un Blinken respecto de Venezuela, etcétera, Nicaragua? Primero, hablamos un poco de Biden. Biden ha visitado América Latina 16 veces. Claro, sí. Así que es un hombre que tiene mucha experiencia con la América Latina y también ha sido muy importante en el desarrollo de ciertas políticas a lo largo de su vida política. Ahora, los países que más conoce son Centroamérica y México. Y eso porque son los países que más importancia tienen en cuestiones de inmigración para Estados Unidos. Así que con México, ahora México es, yo creo que tenemos con México, creo que es el tercero más importante de comercio con Estados Unidos en todo el mundo. Obviamente un país importantísimo para Estados Unidos. Además, compartimos una frontera de más de 2.000 millas, así que una frontera compartida muy importante. Y además sociedad compartida. La cantidad de descendientes de mexicanos en este país, obviamente hay conexiones ahí de familia y de cultura que son muy importantes. Ahora, los otros países que le preocupan mucho son lo que a veces se llaman el Triángulo del Norte, que son los países centroamericanos, Guatemala, San Salvador, El Salvador, digo, y Honduras. Ahora, estos países obviamente, y él ya ha presentado un proyecto de ley para dedicar $4.000 millones a ayudar a resolver problemas en esos países. Ahora, eso en parte para resolver el problema inmigratorio que tenía Estados Unidos, porque mucha gente está atraída de Estados Unidos porque Estados Unidos ofrece mejores trabajos, etc. Pero también muchos tienen que dejar su país porque su país ha resultado invivible, inhabitable, por la violencia, el crimen, etc. Entonces, yo creo que las naciones latinoamericanas que más van a recibir atención de Estados Unidos son estos países. Ahora, el caso de Venezuela, Biden ya está hablando de sacar algunas de las sanciones que Trump había creado contra Venezuela. Ahora, Venezuela tiene que resolver sus propios problemas, obviamente, pero Estados Unidos no tiene que perjudicar. Otra cosa que vamos a ver, yo creo que las sanciones contra Cuba también van a desaparecer. Es decir, que la política frente a Cuba va a ser más o menos la política que tenía Obama frente a Cuba. Así que quiere establecer un diálogo, etc. Ahora, ambos países, Venezuela es un país que ha sido muy castigado, que casi 5 millones de venezolanos se han ido del país,
muchos están en la Argentina. Recuerdo que la última vez que estaba ahí, mucha gente que trabajaba, que los mozos, los meseros en los restaurantes, muchos de ellos eran venezolanos. Bueno, esa catástrofe humana tiene que ser resuelta de alguna forma, pero no se hace a través de sanciones. Las sanciones nunca han funcionado. Castigar un país no funciona nada. Ahora, lo que va a pasar con Maduro, etcétera, etcétera, ahora es un gran problema, pero es un problema que Venezuela tiene que resolver. Ahora, el otro país que va a ocupar mucho espacio en el imaginario, en el pensamiento de la nueva presidencia, va a ser Brasil. Y Brasil, y más que nada por preocupaciones climáticas. Ahora, tenemos en Brasil, en Venezuela y también en México. Ahora, personas muy diferentes. Bolsonaro no es Maduro, Maduro no es AMLO, que es el presidente de México, pero en esos tres países se está descuidando mucho el ambiente. Y ese es un problema mundial. Ahora, la Unión Europea también ha condenado lo que Bolsonaro está haciendo, pero por otra parte Venezuela está haciendo lo mismo. En Venezuela también están destruyendo muchos de los bosques, muchos de los bosques naturales que tenían precisamente por lo mismo. Así que estos países van a ocupar mucho espacio en el pensamiento de la presidencia precisamente por el problema climático. Y además, la persona que Biden ha puesto, que ha encargado para ese programa es John Kerry, que fue candidato a presidente, etcétera, etcétera. Ahora, al nombrar una persona de esa categoría a ese puesto, obviamente ese es un tema que Biden va a tratar mucho. Así que... Yo propongo lo siguiente, Alberto. Veo que se están formulando preguntas muy interesantes y además hay presencias notables en el auditorio. Yo haría una última pregunta y después, si te parece, vos vas formulando las preguntas que se han ido acumulando. ¿Qué te parece? Hablo con Alberto Cohen. ¿Te parece bien? Sí, Daniel, perfecto. Una pregunta más, porque me interesa particularmente, yo te la mandé y además es una figura por lo menos fascinante. Hablo de Kamala Harris, es decir, ¿cómo la ves como figura política que en gran medida se habla de que podría ser la sucesora, en la medida que Biden ya dijo que no se va a representar, bueno, la edad además creo que no se lo permite, va a tener 82 años, y a Kamala se la ve una mujer realmente con una personalidad fascinante. Por otro lado, creo que hoy la presidencia de Biden, es decir, el presidente, vicepresidente y sus respectivos cónyuges, son de alguna manera una demostración de un pluralismo fascinante, porque no olvidemos que Biden es el segundo presidente católico de los Estados Unidos. El primero fue Kennedy, o sea que es representante de una minoría, que su mujer creo que es protestante, si no me equivoco, Jill, una mujer interesantísima. También Kamala Harris está ligada a orientalismo, ¿no? Medio budismo, si no me equivoco, y su marido es judío, o sea, es... marido es judío. ¿No es cierto? El marido de ella, y ella es budista, ¿no? Oriental, de Lanka. La verdad, yo no sé si tiene alguna afiliación religiosa. Ahora, su papá era... un gran profesor, ¿no? Un gran profesor de Jamaica, creo. Pero no creo que era de esos viejos liberales anticlericales de lo que hablé hace poco, ¿no? Así que yo no sé si Kamala Harris tiene una formación o alguna afiliación religiosa. Ahora, en cuanto a lo que pienso de ella... Acá alguien dice que es evangélica ella. Perdón. Bueno, alguien dice... ¿Qué quiere decir? No sé, alguien hizo el comentario, por eso digo. Ahora, ellos hicieron un matrimonio que es un segundo matrimonio de ambos, a través de una ceremonia muy, muy extraña, ¿no? Que la celebró la hermana de ella, que era una combinación de cosas, ¿no? Muy interesante. Por lo plural, digo, lo plural que representa esta gente, ¿no? Sí. Bueno, dos cosas. Primero, Biden no ha dicho que no va a ser candidato de nuevo después de esta primera gestión.
Ahora, mucha gente dice, bueno, va a tener 82 años, que ya es demasiado viejo, etcétera, etcétera. Así que hay mucha especulación de quién va a ser el candidato del Partido Demócrata si él no se presenta. Ahora, no sabemos si se va a presentar o no. Depende de muchas cosas, la salud, qué sé yo. Ahora, la figura de Kamala Harris, ahora yo confieso que yo la adoro. Y hace años. Me imagino. No, hace años que estoy medio enamorada de esa mujer. Porque tiene tiene un pasado tan interesante. Ahora, primero, ella nació en Estados Unidos, pero sus padres, los dos, eran académicos, y académicos distinguidos. La madre era profesora en Universidad de California en Berkeley, que es una de las principales universidades públicas del país. Y el papá era profesor en Stanford. Así que ella se crió en una casa intelectual, una casa académica, una casa donde obviamente las ideas eran muy importantes. Una de las cosas interesantes es que ella tenía por un lado una ascendencia de la India, por otro lado una ascendencia medio africana de un señor de Jamaica. Entonces, cuando ella decidió hacer sus estudios universitarios, tomó una decisión bastante interesante por sorprendente. Decidió estudiar en Howard University. Ahora, con las credenciales que ella tenía, estoy seguro que hubiera podido entrar a cualquier universidad Ivy League, cualquier universidad pública prestigiosa, pero escogió estudiar en una universidad que históricamente es una universidad africana, de afroamericanos. Ahora, el sistema de universidades afroamericanas es muy interesante en Estados Unidos porque demuestra de una forma muy convincente cuán importante era la educación para ese grupo de gente tan discriminada. Y como no podían asistir a las universidades públicas y a veces hasta a las universidades privadas, crearon su propio sistema. Y el sistema, o decir, la universidad más completa, podemos decir, de ese sistema es Howard University, que tiene una facultad de medicina, de derecho, etcétera, etcétera. Entonces, ella decidió estudiar ahí porque quería tener una experiencia de ser afrodescendiente en una comunidad de afrodescendientes. Quería, de alguna forma, conocer ese grupo, esa comunidad. Ahora, más adelante, entonces, estudió abogacía en Stanford. Así que sí. Pero fiscal de Estado de California fue, ¿no es cierto? Claro. Nada menos. Pero, en fin, es esa serie de opciones que ella tomó. Ahora, también fue fiscal del Estado de California, muy competente, parece una excelente abogada. Y de ahí pasó al Senado de Estados Unidos y otra vez se distinguió como senadora. Así que es una mujer preparadísima, con una formación que reúne, yo diría, uno de los aspectos más positivos de Estados Unidos, que es esa capacidad de absorber a mucha gente de diferentes razas, diferentes religiones. Ella de alguna forma representa eso literalmente. Para ella no es metáfora, es lo que ella es. Una ultimísima que tiene que ver con Argentina directamente. ¿Cómo ves la relación de tu país con Argentina y la situación inclusive en relación con nuestra tan particular momento que vivimos? Casi no puedo responder a esta pregunta. Ya he dicho que yo creo que las prioridades en cuanto a la América Latina, sí, no es la Argentina, no van a incluir la Argentina. Es decir, claro. Pero por otra parte, ahora la Argentina, que tiene un gran problema por delante, que es el problema de la deuda, y obviamente Estados Unidos va a tener una mano en cómo eso se negocia. Ahora, yo creo que sobre todo en este señor González, Juan Sebastián González, van a tener un interlocutor en Estados Unidos muy informado sobre la situación de la Argentina,
que podrá responder a la situación o las situaciones que se presentan en ese momento. Pero no creo que sea prioridad número uno en este momento. Bueno, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Además veo figuras destacadísimas. Lo veo al decano de la Austral, Alfonso Santiago, lo veo a Guillermo Lustó, a una científica más respetada argentina como es Sandra Pita y que ha hecho preguntas. Así que me parece interesante, Alberto, que vos vayas haciendo esas preguntas. Perfecto. Hay muchas muy interesantes por lo que vi. Sí, sí, acá hay una del profesor Bermúdez. el profesor Bermúdez, otro gran constitucionalista. Sí. Exactamente, fíjese la pregunta que hace. Él pregunta lo siguiente: ¿cuál es, a su criterio, la causa de la dificultad para hacer efectiva en Argentina y en América Latina en general la división de poderes, pese a ser un principio consagrado por su Constitución? Y ampliando, dice, la no valorización de la división es un rasgo propio de los populismos en general y del trumpismo en el caso norteamericano, pregunta. Bueno, primero yo creo que tenemos que hablar un poco de lo que yo entiendo por la palabra populista. Ahora, populismo para mí es básicamente tratar de gobernar fuera de las instituciones. Ahora, en ese sentido, Trump fue muy así. Quería gobernar por decreto, quería pasar por alto el Congreso. Muchas veces tomaba decisiones que más adelante las Cortes negaban, ¿no? Es decir, que revertían. Así que el populismo de Trump en parte es un populismo que quiere gobernar fuera de las instituciones ya establecidas. Ahora, las instituciones fueron más fuertes, así que no pudo hacer todo lo que quiso hacer. Pero su tendencia era esa tendencia populista y no institucional. Ahora, otro aspecto del populismo es la idea de alguna forma construir una sociedad de nosotros contra ellos, o decir, que dividir la sociedad entre un grupo perseguido, un grupo que de alguna forma ha sido traicionado por el país. Entonces él también hizo lo mismo. Ahora, si vemos los populismos en América Latina, eso obviamente está pasando en Brasil. Bolsonaro es exactamente como Trump, que no quiere guardar las instituciones, quiere dividir la sociedad más bien que unirla. Y estamos viendo una cosa parecida en México, lamento decirlo, pero estamos viendo una cosa parecida en México. Y es precisamente la idea de que AMLO no quiere limitarse a las instituciones, quiere un gobierno mucho más personalista. Ahora, quiero subrayar aquí que eso no tiene nada que ver con las ideologías. Pueden ser de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera. El populismo es una forma de gobernar. No es un pensamiento y no es un sistema político. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Carmen Fontán que es muy interesante y dice así: ¿qué reflexión le genera que Trump haya obtenido en esta elección más de 70 millones de votos, recibiendo más apoyo electoral que en la elección donde se consagró presidente? La verdad me parece muy alarmante. Me parece muy alarmante porque obviamente hay mucha gente que apoya a Trump y tenemos que pensar quién es esa gente, qué es lo que tienen. Y muchas veces se ha hablado mucho de eso, quiénes son, cuáles son sus actitudes. Y son principalmente blancos, hombres blancos que tienen miedo de que están siendo desplazados. Ahora es interesante que algunos pensadores de la derecha francesa que también han hablado de cómo los blancos se están desplazando, es también el miedo que uno ve en esas personas. Por otra parte, tenemos que reconocer que lo que ustedes llaman neoliberalismo, en este país yo lo llamo reaganismo, que también hizo mucho daño a la clase obrera de Estados Unidos. Ahora, los gobiernos empezando con Reagan y pasando por Clinton, es decir, no es cuestión de partido demócrata o partido republicano, facilitaron mucho una especie de globalización que
hizo mucho daño a la máquina industrial de Estados Unidos y dejó a mucha gente desempleada. Ahora, yo creo que había un error ahí, o decir que la exportación de trabajos de Estados Unidos a la China, a México, etcétera, etcétera, dejó en muy malas condiciones un grupo de personas que antes habían tenido un estatus y un ingreso mucho mayor. Así que Trump, yo creo que parte de su éxito es que pudo explotar ese resentimiento, esa rabia. Y por otra parte, esos resentimientos no son totalmente irracionales. Ahora tenemos que ver, la clase media en Estados Unidos no tiene las mismas posibilidades que tenía hace 40 años. Ahora, ¿qué ha pasado con la clase media? Y una de las cosas que Biden quería hacer es restaurar el bienestar de la clase media de Estados Unidos. Pero es una gente que se siente amenazada por la globalización, amenazada por el hecho de que la nación no es tan blanca como antes, amenazada porque hay nuevos valores, por ejemplo, casamiento igualitario, derecho para la mujer, nuevos temas sobre la sexualidad, y mucha gente se siente amenazada por eso. No quieren abrazar el cambio. Entonces, son reaccionarios en el sentido literal de esa palabra. Están reaccionando y quieren volver atrás, cosa que es imposible. Perfecto, muchas gracias. Y obviamente Trump ha sido especialista en explotar los resentimientos y los miedos de esas personas. Muchas gracias. Acá hay una pregunta muy interesante de Jorge Osona, que pregunta, ¿qué línea se puede establecer entre los populismos latinoamericanos y su tradición colonial? ¿Cuál sería la particularidad argentina en ese contexto? Nick, quiero indicarte que Jorge Osona es una figura trascendente intelectualmente en la Argentina, escribe muy a menudo en La Nación, es filósofo y es un especialista en el conurbano. Bueno, ¿dónde empezar? ¿Por qué no empezar con Simón Bolívar? Simón Bolívar, cuando él quiere crear una constitución, yo creo que es en un discurso que no recuerdo exactamente cuál es su discurso. Puede ser la carta que escribió a un caballero de Jamaica. Pero él bosqueja lo que debe ser una constitución latinoamericana. Y es muy interesante lo que dice. Primero dice que la América Latina no está preparada para seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Y lo que dice claramente que no tenemos las virtudes civiles que tienen nuestros compatriotas en Estados Unidos, nuestros hermanos en Estados Unidos, digo. Entonces, el gobierno que él quiere crear, primero quiere un presidente vitalicio. Y en cierto momento dice que quiere un rey con nombre de presidente. Después dice que quiere un Senado hereditario. Así que el Congreso Constituyente nombraría a un grupo de senadores y entonces esos puestos del Senado serían heredados por los descendientes de esos senadores. Entonces, la única cámara o la única parte del gobierno que sería elegida sería el equivalente de la Cámara de Diputados. Ahora, lo que vemos ahí es que él teme mucho a la democracia, que defendía la democracia en teoría, pero decía que el pueblo no estaba preparado. Ahora, lo interesante es que para él un gobierno necesitaba un ser humano, un señor, un hombre fuerte que dominase. También es muy interesante que Simón Bolívar descuida mucho la idea de una justicia independiente, o decir, de una rama jurídica independiente. Descuida esa idea. Habla del presidente y habla del Senado, nada más. Ahora, yo creo que esa idea de que una persona tiene que estar ahí para gobernar y no compartir el poder,
es algo que proviene de la colonia, sin duda, pero también pasa por Simón Bolívar y entra en muchas de las constituciones latinoamericanas, donde el presidente tiene poderes que nuestro presidente no tiene, que está más limitado. Y creo que es el caso de la Argentina. Perfecto. Ya llevamos un poquito más de 60 minutos. No sé cómo estamos con el tiempo. No sé cómo estamos con el tiempo ni cuál es tu disponibilidad, para que calculemos cómo redondear. Hasta que todos ustedes se queden dormidos. Bueno, hasta que las velas no ardan. Entonces sigamos adelante porque hay presencias tan notables hoy que la verdad que nos sentimos orgullosos. Hay una pregunta como de Sandra Pita, a quien vos mencionaste, Daniel. Sí, sí. Ella pregunta, ¿por qué en Argentina hay un sector de Juntos por el Cambio que ve con buenos ojos a Trump? Me refiero a un sector que vota, se está refiriendo a un sector del electorado, ¿no es cierto? Que vota por que tiene, según ella aprecia, una buena visión respecto de Trump. Bueno, yo podría decir lo mismo del caso de Brasil, de brasileños que adoran a Trump. Yo creo que proyecta una imagen de autoridad, una imagen de una persona encargada de saber las cosas. Yo creo que estamos viviendo momentos en que muchos cuestionan las bases del liberalismo. Ahora, y aquí yo tengo que decir algo sobre el liberalismo. El liberalismo como pensamiento y además como organización política. Ahora, cuando digo, si vemos lo que son nuestras constituciones, lo que el liberalismo más que nada teme es la concentración del poder. Es la concentración del poder. Ahora, mucha gente no se siente muy cómoda con eso, que la democracia es un proceso torpe en muchos sentidos, toma tiempo, uno que tiene que negociar, que el liberalismo no habla de las metas, más bien crea el sistema para negociar sobre el sistema. Mucha gente se siente incómoda con eso. Y entonces una persona como Trump, que quiere decretar, que quiere gobernar por decreto, creen que de alguna forma es un sistema de gobierno más seguro. Además, yo creo que mucha de la gente que Trump insulta, puede haber gente con los mismos prejuicios en la Argentina, que quiere su menosprecio para los homosexuales, su menosprecio para las minorías, su menosprecio para los inmigrantes. Y lamentablemente esas actitudes tienen resonancia en muchas otras sociedades. Muy bien. La pregunta que sigue es de Alfonso Santiago y dice así: ¿qué perspectiva ve en relación al futuro del Partido Republicano? ¿Es posible que se fracture por la tensión interna que supone Trump? Yo diría que ya está fracturado. O decir, el Partido Republicano en este momento, hay algunos que apoyan a Trump. Hay muchos que temen a Trump. Ahora, una de las cosas que ha pasado con si Trump ha dejado algo en el discurso político de Estados Unidos, es un nuevo verbo. El verbo es primariar, to primary. Y básicamente, si un republicano quiere presentarse como candidato, entonces, si no está de acuerdo con Trump, si Trump no quiere a esa persona, entonces Trump puede presionar a una persona más conservadora, más reaccionaria, más de derecha, para derrotarlo en la primaria republicana. Entonces eso se llama primariar. ¿Qué pasó con esa persona? Porque no es candidato, fue primariada, o decir que fue derrotado en la primaria. Así que yo creo que muchos no quieren ofender a Trump porque no quieren ser primariados, no quieren perder en la elección primaria. Y eso ya ha pasado. Algunos de los senadores más competentes republicanos, pongo ahí John Flake, creo que se llama,
un senador de Arizona muy competente, un viejo republicano, conservador en muchos sentidos, pero de una gran integridad moral, etcétera, etcétera. Pero él se opuso a varias cosas que Trump quiso hacer. Entonces fue primariado, en el sentido que fue derrotado en las primarias del Partido Republicano. Entonces muchos tienen miedo a Trump por eso. Entonces tenemos un grupo que está de acuerdo con él, otro grupo que le tienen miedo y otro grupo que se opone directamente a Trump. Y de eso, por ejemplo, los 7 senadores que votaron para condenarlo en el impeachment. Ahora estos 7 republicanos representan ese otro grupo. Ahora, entonces el partido está muy dividido ahora y no sé en qué va a terminar eso. Lo que sí puedo decir es que el Partido Republicano que yo veo ahora no es el Partido Republicano de mi juventud. Ahora, yo recuerdo, había republicanos incluso progresistas, había republicanos que apoyaban causas que ahora se llamarían progresistas, hasta el mismo Reagan, que no es santo de mi devoción, pero por otra parte tenía posiciones, posturas lógicas, uno podía argumentar con él, uno podía dialogar con él. Ahora, con esto de ahora no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de diálogo. Así que el partido ya está muy dividido. Ahora, no sé si eso va a contribuir a la formación de un nuevo partido, no me parece imposible. Muy bien. Acá la pregunta que sigue es de Susana Cohen Arasi, es una pregunta bastante conflictiva. Dice así: ¿no cree que los demócratas hoy representan al globalismo y la agenda de socialismo del siglo XXI? Y Trump representa un modelo de naciones libres donde existe la diversidad de la cultura, las tradiciones, la historia, que se debe preservar, y por ello representa a los patriotas contra la agenda cambio climático, desarrollo sostenible, Agenda 2030 y COVID-19, plan de ingeniería social muy tramposa. Pero eso, perdón, eso no es una pregunta, eso es una aseveración. Eso es lo que se llama pregunta retórica. Yo ya digo lo que pienso, o me afirma o no me afirma. Lo digo porque no me parece que es una forma lógica de preguntar. Es cierto, Daniel, es cierto. Bueno, pasemos a la siguiente. De Eliseo Neumann, dice: ¿qué relación ve entre la intermediación que resulta del fenómeno de las redes sociales y el arraigo del populismo en Estados Unidos en términos de una polarización muy peligrosa en un país tan diverso? ¿Qué dice esto de lo que fueron los cimientos de la democracia durante el American Century? ¿Requeriría de un elitismo meritocrático para sobrevivir que ahora se ve cuestionado? Bueno, la importancia de los medios sociales es algo que no entendemos muy bien. Ahora, por ejemplo, lo que pasó hace el 6 de enero, esa invasión del Capitolio, que fue una cosa insólita en la historia de Estados Unidos, que una multitud, invadió el Capitolio, ustedes saben muy bien lo que pasó, con la idea de parar un proceso democrático que estaba en este momento en progreso. Ahora, eso representa algo insólito en la historia de Estados Unidos, porque era un acto populista, activista, para parar un proceso democrático que es como un ritual, la confirmación del voto nada más. Y por lo general es algo que nadie le presta atención. Ahora, señalo eso porque fue organizado en base de medios sociales, es decir, de redes sociales. Ahora, lo que pasa con esas redes sociales es que no se ven. Es decir, hay una especie de espontaneidad ahí que por un lado podría ser muy democrático, pero por otro lado es casi imposible de medir, imposible de conocer. Así que yo creo que cómo incorporar esas redes sociales, esos medios sociales en un sistema democrático, en un sistema de consenso, va a ser bastante complicado.
Ahora, otra cosa que pasa, en mis años jóvenes había 3 canales de televisión y entonces había 3 noticieros y todo el mundo escuchaba los mismos noticieros. Ahora, todos leíamos más o menos los mismos diarios. Ahora, eso no pasa ahora. Yo hablo con mis estudiantes, muchos de ellos no leen el diario. Es decir, ahora yo leo todos los días 3, 4 diarios, el New York Times, Washington Post, El País de España, La Nación, o decir, yo siempre trato de leer varios diarios. Mis estudiantes no leen. Lo que pasa es que ellos consiguen su información a través de esas redes sociales. Y la verdad, yo no sé muy bien qué significa eso. Yo creo que eso podría fragmentar mucho la sociedad y es algo que tenemos que de alguna forma acomodar dentro del sistema de gobierno que ya tenemos, pero es un desafío. Muy bien, profesor. La que sigue es de Jorge Isern y dice así: ¿cómo ve la competencia Estados Unidos-China según resultados socioeconómicos para América Latina? Bueno, el fenómeno China es un fenómeno muy interesante porque ahí tenemos un capitalismo del Estado, un capitalismo dirigido por un Estado comunista que en mis años jóvenes habría sido una gran contradicción. Es decir, que la idea de un capitalismo del Estado dirigido por un partido comunista nunca existiría. Lo que ha pasado es que ha tenido muchísimo éxito. Ahora, en cuanto a rivalidad con Estados Unidos, yo creo que lo que Estados Unidos tiene que hacer es no limitar o no tratar de limitar la actividad económica en la China, sino mejorar la actividad en otras partes del mundo. Así que esa... por otra parte, China es muy importante en América Latina precisamente porque está invirtiendo mucho en la Argentina, está invirtiendo mucho en la América Latina. Pero yo creo que ahora históricamente las inversiones del extranjero siempre han sido denostadas porque vienen con controles de fuera. Es decir, ese es un viejo tema que vemos en pensadores como Raúl Escarbino Ortiz y otra gente que resiente el poder que tienen los inversionistas en la política del país. Ahora, no creo que los chinos sean más benéficos que los británicos o los norteamericanos en ese sentido. Así que esas inversiones van a llegar con controles, con alguna idea de quid pro quo, que van a tener algo a cambio de esas inversiones. Perfecto. La que sigue dice así: en Argentina, la generación del 37 supo adaptar lúcidamente los principios del constitucionalismo liberal a la realidad del país. Fue un proyecto revolucionario para transformar un desierto deshabitado en una nación pujante. ¿Por qué piensa que no podemos hacer lo mismo en el siglo XXI? ¿Cuál cree que es la raíz de nuestra larga decadencia? Bueno, otra vez una pregunta complicada. La Argentina, con la Constitución del 52, más adelante la Constitución un poco modificada por Mitre, sí crea una nación pujante, una república funcionante y una democracia funcionante, y además con grandes logros económicos. Es decir, el crecimiento de la Argentina entre, yo diría, 1870 y 1930 es muy impresionante, es muy impresionante. También es un país que atrae a muchos inmigrantes. Y yo creo que una de las señales de un país saludable es su capacidad de atraer a inmigrantes. Y obviamente llegaron a la Argentina millones de inmigrantes, muchos que tienen primos en Estados Unidos, porque una familia italiana manda dos hijos a la Argentina y 2 hijos a Nueva York. Así que tuvo ese momento de gran éxito. Ahora, lo que pasa después, yo diría que
uno de los puntos más trágicos en la historia de Argentina es el golpe de 1930. Y el golpe de 1930, que tiene mucho apoyo, es decir, que Irigoyen tenía tanta gente que lo criticaba, que discrepaba de él, que era viejo, que era senil, que no sé cuánta cosa. Y a mí me llama la atención cuántas personas escribieron después del golpe que los militares habían restaurado la democracia, que habían restaurado la república. Ahora, eso para mí es una cosa totalmente absurda. O decir, es como proteger la castidad a través de la violación. O decir, no, eso no existe. Pero ese punto yo creo que es el punto que señala que el sistema político argentino iba entrando en un momento de gran inestabilidad. Entonces esa división entre un orden republicano, un orden democrático, un orden de ley o de leyes, entonces se perdió en ese momento. Y es interesante ver que no fue el último golpe de Estado, hubo mucho después, o según entiendo, entre Alvear y Menem, ningún presidente argentino terminó su gestión, su mandato, o renunció, o Ahora, eso es algo insólito, pero quiere decir que la inestabilidad política nace en cierto momento, nace ahí en ese momento. Bueno, con esa inestabilidad entran otras cosas. Algunos dicen, por ejemplo, que la Argentina estaba demasiado casada o vinculada con cierto modelo económico y que no cambió. Es decir, ese modelo que había tenido tanto éxito a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, que el argentino no se adaptó a nuevos problemas y nuevas formas de hacer las cosas, que estaba muy vinculada a ese viejo modelo que ya no servía. Ahora ha habido intentos de crear una industria argentina, industrializar el país, etcétera, etcétera, pero han sido medidas que a la larga no han tenido mucho éxito a nivel mundial. Por decir que la Argentina sigue siendo un país cuyo recurso económico más grande sigue siendo el agro. Alberto, un momentito. Hay una pregunta que está haciendo Alejandro Fotheringham. Mirá la diversidad que hay en la Argentina, que es un ilustre argentino que vive en Tierra del Fuego, muy ligado a la Marina, que te sabe muy conocedor de Borges y quiere que hagas una referencia a Borges. Estoy convencido que te va a gustar hablar de Borges. ¿A quién conociste? Bueno, yo escribí mi tesis doctoral sobre Borges. Así que mi mentor en ese momento era un maravilloso profesor que se llamaba Aníbal Sánchez Reulet. Aníbal Sánchez Reulet había sido rector de la Universidad de Tucumán, pero perdió su trabajo cuando el peronismo gana en el 45 y 46. Entonces se ausentó del país y yo tuve la suerte de estudiar con él en UCLA. Pero él me hizo leer a Borges. Borges me encantó desde el principio. Aunque no lo entendía muy bien, me encantaba. Y entonces decidí escribir mi tesis sobre Borges y conseguí una beca a través de la Organización de Estados Americanos para ir a la Argentina, ir a Buenos Aires y conocer a Borges. Así que estuve con Borges en 3 ocasiones, conversaciones muy, muy gratas. Me recibió como igual. Y ahora pienso que ese gran intelectual, ese gran creador, ese señor de una imaginación increíble que podía citar trozo de literatura en 4 lenguas de memoria, ahora realmente una inteligencia muy privilegiada. Pero me trató hasta con cariño, diría. Así que una gran experiencia. Además, yo creo que el pensamiento de Borges y su forma de ver las cosas, su forma de cuestionar las cosas, ha sido una influencia muy importante en mi desarrollo intelectual. Y además, vos me comentaste en más de una oportunidad, si no me equivoco,
que para vos tal vez fue el escritor de lengua castellana más importante del siglo XX y uno de los más importantes del siglo XX. ¿Es así, no es cierto? Bueno, yo no sé cómo hacer esos cálculos. Yo diría que sin duda, yo diría sin duda es uno de los escritores más importantes de la lengua española del siglo XX, pero también es el único autor latinoamericano o español, para ampliar el campo un poco, es el único que ha contribuido a la lengua universal un adjetivo. Eso es lo que vos sabías. Es decir, es que todo el mundo dice, that's Borgesian. Esto me parece borgesiano. Y todo el mundo lo entiende. Ahora, gran escritor como Octavio Paz, nadie dice pasiano. Así que Borges en ese sentido es sin duda uno de los, una figura principal. Otra cosa que pasa con Borges, las traducciones de Borges al inglés siempre han sido muy malas. Ahora hay alguna gente bastante medio idiota, yo diría, que dice que Borges escribe como en inglés. No, para nada. Borges es intraducible. Recuerdo que tiene una frase cuando dice, hablando del existencialismo y de los encantos de lo patético. Ahora, traducir eso al inglés, que uno se siente seducido por los encantos del patético, no. No hay forma de traducir eso. Así que no. En fin. Un gran escritor, sí. Y un gran creador. Nadie. Ahí alguien pregunta, ¿cómo es posible acceder a tu tesis? Lo pregunta Alicia Vicente, que es una de las más ilustres traductoras que tenemos en Argentina. Bueno, la tesis la escribí en 1975. Publiqué algunos capítulos de la tesis, como este artículo, pero nunca publiqué la tesis. Ahora, supongo que la tesis se consigue a través de ¿cómo se llama? Michigan Microfilms. Ahora. Te voy a pedir si nos podés pasar exactamente esa referencia, así la difundimos. Bueno, el título de la tesis es el lector hedónico, que es una frase que Borges usa. Borges dice a cierto momento, yo soy un lector hedónico, nunca probé mi suerte más de una vez con un autor que no me gustaba, un autor desagradable, algún estilo. Entonces, eso es más o menos, Borges no era metódico, o decirlo en el sentido, bueno, ahora tengo que conocer a los escritores románticos, ahora tengo que conocer a los escritores clásicos. No, fue un estudio, una forma de estudiar bastante espontáneo, hasta me atrevo a decir caótico. Así que era precisamente un lector hedónico. Entonces yo tomé eso como el título de mi tesis. Y entonces de ahí hablo de una teoría literaria implícita en los textos de Borges. Yo agrego, perdón, para lo que les interesa precisamente el estudio profundo que ha hecho el profesor Shamway sobre distintos autores. Él tiene un trabajo sobre Scalabrini Ortiz que es sencillamente extraordinario. Es breve. Lo editó curiosamente a la Universidad de San Pablo, donde él dio muchos cursos. Vos sabés que en mi canal de YouTube he empezado a hacer lectura de textos. Empecé con un texto de José Ingenieros, El hombre mediocre, y el segundo que va a aparecer ahora es un pedazo del espíritu tribal en el pensamiento de Scalabrini Ortiz de Nicholas Shamway. Lo recomiendo porque es un masterpiece, es chiquito, pero recuerdo a Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno. Bueno, Scalabrini Ortiz, como pensador del nacionalismo argentino, es fundamental. Es fundamental. Y hasta ahora mucho tiempo estuvo descuidado. Ahora veo que el kirchnerismo lo ha resucitado como uno de los escritores del pensamiento nacional. Ahora, uno puede estar o no estar de acuerdo con su planteo de la cosa, pero ese texto, sobre todo El hombre que está solo y espera, yo creo que es fundamental para entender el espíritu nacionalista argentino. Del que vos sos crítico, ¿no es cierto? Bueno, Scalabrini Ortiz primero ataca el liberalismo
ataca a los liberales, participa mucho del revisionismo histórico de ese momento, y además tiene en un artículo dice que el gran error de Irigoyen era no cerrar el Senado, o decir básicamente tomar la autoridad de un dictador. Claro, disolver el Senado. Sí. Sí, sí. Y tenía otra idea de la imagen del caudillo. El caudillo es la persona que no gobierna a través del liberalismo, gobierna por lo que él llama pálpitos, es decir, palpita lo que siente el pueblo y articula lo que el pueblo piensa. Y entonces él dice que ha habido en Argentina 3 grandes caudillos. El primero es Rosas, el segundo es Irigoyen, el tercero es Perón. Pero precisamente porque ese caudillo de alguna forma articula el pensamiento del pueblo mejor que el sistema democrático. Entonces básicamente está diciendo que bueno, el término que yo uso es que presenta una especie de hiperdemocracia. Y la hiperdemocracia es el caudillo que articula el espíritu, el pensamiento del pueblo mejor que el pueblo mismo. Ahora, lo interesante es que Che Guevara, que escribió un texto y hace la misma defensa de Fidel Castro, que es el auténtico representante del pensamiento del pueblo. Y que los sistemas liberales siempre son de alguna forma cooptados por otros grupos. Me parece apasionante. No quiero abusar de tu tiempo. Si te parece, Alberto, escoger 1 o 2 preguntas más y lo dejamos al profesor porque realmente ya es un abuso. Lo que pasa es que todo el mundo llegan comentarios magníficos. Sí, también perfecto. me llegan al celular. Sí, a mí también me están llegando al celular. Sí, la gente está maravillada. Hay un par de preguntas o reflexiones que quizás puedan ser interesantes. Una es de Horacio Bermúdez, que dice así: ¿no cree que Borges representa a una generación que hoy se ve con nostalgia? Y concurrentemente, Enrique de la Torre dice: era un admirador de la Unión Soviética. ¿Quién? ¿Borges? Bueno, Borges, si uno ve su desarrollo intelectual. Ahora, la Unión Soviética. No, hay algo de verdad en eso. Que cuando era muy Scalabrini joven... Ortiz. Cuando era muy joven... Scalabrini Ortiz. Bueno, 2 cosas. Primero, él escribió de joven, y yo estoy hablando de cuando tenía 20 años más o menos, algunos poemas alabando la Revolución Rusa. Ahora, muy más adelante cambia de idea. Ahora, en cuanto a Scalabrini Ortiz, no sé si habla directamente de Scalabrini Ortiz, pero sí de Jauretche. Y entonces Jauretche escribió un poema gauchesco, imagínense, que se llama El Paso de los Libres. Y entonces Borges escribe un prólogo a ese ensayo, a ese poema, y eso en 1930. Eso es otra cosa que pasa en la década del 30. Viejos amigos dejan de hablarse porque se dividen sobre temas políticos. Y eso pasó con Borges. O sea, Borges pasó por un momento, era muy irigoyenista, apoyaba mucho a Irigoyen, eso en parte yo creo para molestar a su familia, pero más adelante, cuando el nacionalismo argentino se radicaliza un poco y sobre todo la influencia del fascismo, entonces Borges se separa de ese nacionalismo. Pero no, él pasó por un momento muy nacionalista, eso sí. Mira, ahí veo que Josefina Delgado, que es otra gran intelectual y que fue subsecretaria de Cultura de la Ciudad, dice que imposible que Borges haya admirado la Unión Soviética. Es así, ¿no, Josefina, la pregunta? Bueno, en un momento. Ahora, hay uno de los mejores cuentos de Borges, no es tan conocido, se llama El Otro. Y es un cuento que sale en el último libro de cuentos que se llama El Libro de Arena. Pero es un cuento donde Borges está paseando por un parque de Boston y entonces se sienta en un parque, en una banca ahí, y entonces hay un joven ahí que empieza a silbar una melodía argentina.
Entonces Borges le pregunta al joven, ¿pero quién es usted? ¿Qué sé yo? Y se da cuenta que es el Borges joven. Así que el Borges joven dialogando con el Borges viejo. Y entonces es ahí que Borges reconoce que en cierto momento defendió la Revolución Rusa. ¿Sí? Claro, Josefina Delgado hace una aclaración, no a la Unión Soviética, sino a la Revolución Rusa, y agrega, era lógico por la juventud y el momento. Sí, y creo que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y además, ahora estamos en la Revolución Rusa, la Unión Soviética que no conocemos se formó después. Pero casi todo el mundo admiraba la Revolución Rusa en ese momento, así que bueno. Una última, Alberto. Ahora, Daniel, todo lo que estoy viendo en Argentina, hay muchas últimas. Está bien. No, yo sé. Bueno, entonces vamos cerrando. Una última pregunta. Una última, sí, porque realmente ha sido de una generación única, de una generosidad. Bueno, hay una, la estoy buscando y la perdí. Que son muchísimas, ha suscitado, hay que hacer otra reunión. Sí, además, realmente te vuelvo a repetir que es extraordinario la concurrencia que tenés, no solo el número, sino la gente que hay, es notable, realmente. Bueno, agradezco mucho. Bueno, vamos a ver si esta es la última. Dice Néstor González, estimado Nicolás, ¿qué papel juega hoy la doctrina social de la Iglesia? Perdón. ¿Qué papel juega hoy la doctrina social de la Iglesia? Bueno, la doctrina, supongo que se está refiriendo a ese famoso encíclica, el Rerum Novarum de Leo XIII, que sí articula la importancia de los derechos para los obreros y también la importancia de que la importancia de los pobres, los derechos de los pobres y también la obligación que todos tenemos con resolver el problema de la pobreza. Esa doctrina se ha desarrollado y sigue, yo creo, figurando mucho en el pensamiento católico, sobre todo el pensamiento liberal. Ahora, esa misma encíclica, sin embargo, glorifica mucho la formación de la familia. Es decir, que el padre, que es el jefe de la familia, cuida de la mujer, cuida de los hijos, qué sé yo. Y después presenta la idea que la nación, la sociedad, debe tener también una organización en que los más fuertes se ocupan de los más débiles, etcétera, etcétera. Así que es una idea de un orden social admirable en muchos sentidos, pero en última instancia que a mí no me convence, porque yo creo que una sociedad que se ocupa realmente de la desigualdad, eso tiene que venir del lado cívico y no de la caridad de los religiosos. Ahora, eso no quita nada a los religiosos, a la gente con iglesias que tratan de resolver ciertos problemas sociales, etc. La caridad me parece fabulosa, pero no puede sustituir por lo que debe hacer el Estado. Bueno, yo creo que podemos cerrar, ahora sí, no vamos a quedar ya como tan argentinos. Ahí veo excelente encuentro, que agradecen que te hayamos convocado. En fin, los elogios hablan por sí solos, la gente está muy contenta. Vos ayudás mucho a pensar. Bueno. Y en eso creo que sos un gran representante. Ahí dice Néstor González, aplausos, agradezco el encuentro, en fin. Todo, vos sos realmente un representante de la cultura liberal de tu país, pero con la enorme sutileza de un profesor europeo. Yo creo que te lo he dicho, que yo me sorprendí, porque en general los grandes profesores americanos, que hay maravillas, pero a veces son demasiado casuistas, demasiado atados al dato. El profesor europeo y el francés por antonomasia, en cambio, por ahí no está tan atado al dato, pero tiene esa cosa creativa. Bueno, vos unís las dos. Pero Daniel, por eso te admiro tanto, así que muchísimas gracias. Pero te recuerdo una cosa, que una vez en la Argentina, un amigo argentino me presentó a otra persona y dice,
Nicolás es norteamericano, pero culto. Un prejuicio absolutamente estúpido, pero que lamentablemente muchos argentinos tienen. Increíble. Bueno, Así que ahora me presento, sí, muy soy de lindo. Estados Unidos, pero soy culto. Sos culto. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente a la Fundación Río Paraná, Alberto Coan, que tomó a su cargo un trabajo arduo que no habíamos de ninguna manera pactado y que yo me animé a hacerlo porque sé de su calidad como anfitrión y como moderador. Así que muchas gracias a todos. Un gran abrazo, Nick. Me piden otro encuentro contigo, ya vamos a hablar. Ok, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un gusto. Chao. Gracias, muchas gracias. Bravo, bravo.